Bueno, mis hermanos, acompáñenme al libro de Gálatas, por favor. Vamos a hacer un pequeño recorrido histórico. Vamos a hacer algo breve primero. Vamos a tocar un tema muy importante. Vamos a instruirnos un poquitito en algo. Hoy abunda muchísimo, pero muchísimo la ignorancia. Muchísimo. Y perdónenme, les digo, mis hermanos, sobre todo en los jóvenes. ¿Qué cosa tan tremenda está sucediendo? Fíjense ustedes que cuando el Señor hace 2000 años dijo, mi casa de oración será llamada, mas ustedes la han convertido en cueva de ladrones. ¿Sí se acuerdan que dice eso la palabra? Pues fíjense que en eso se ha convertido Israel. Estos muchachos que estaban allí, qué pesar, todo lo que ha pasado ha sido una cosa terrible, nos duele en el alma. Pero hermanos, esa no era la manera de celebrar, y menos una fiesta santa. La palabra dice en Levítico 23 que el Sucot es una santa convocación. ¿Se han dado cuenta de los videos que hasta una estatua de Buda tenían ahí? Está tremenda la cosa, hermanos. Está tremenda la cosa. No estamos diciendo que se lo merece. No, por supuesto que no. Pero es que Israel es la casa de Dios. O sea, es ¿cómo lo pudiéramos decir? Es la mira. Y no podemos tomarnos a Israel de parranda y de pachanga, y toda la gente se está yendo para allá es para hacer lo que le da la gana. Y la realidad es que así no es. Dios toma el control de sus cosas. Dios nunca se ha olvidado de su santidad. Él no cambia, Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos. E Israel no deja de ser su objetivo milenario. Entonces, pues, ¿qué falla por los chavos, por los muchachos? Qué tremendo. Hay algunos que no aparecen todavía, que los deben tener de rehenes. Qué tremendo. Me imagino que algunos padres les dijeron, mi hijo, no vayas, mi hijo, por favor, cuídate, por favor, como dice uno siempre. Pero bueno, a algunos les está pasando algo ahorita y están confundidos, porque eso es lo contrario de ser entendido, es estar confundido. La palabra dice en Daniel 12 de que algunos despertarán para vida eterna y otros para confusión perpetua. Fíjese, confusión perpetua. Hay gente en la condenación que está confundida. Dice, pero ¿cómo? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Qué sucedió conmigo? Yo creía en esto, me enseñaron esto, pero pues fíjate que no era así la cosa. En Gálatas capítulo 4, mis hermanos, Gálatas capítulo 4, versículos del 22 al 29, dice la palabra de Dios. Gálatas 4, 22, le damos muchas gracias a Danielito por esta ayuda visual que nos da, es enorme. Dice la palabra de Dios, porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos. ¿Sí lo sabemos, mis hermanos? ¿Sí? Es muy importante leer la palabra en las casas. Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. La esclava era Agar y la libre Sara, ¿no? Sí sabemos eso. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta junto con sus hijos está en esclavitud. Fíjese qué tremendo. Esto está escrito hace 2000 años y sigue igual. Jerusalén, la actual, está en esclavitud de corrupción, en esclavitud de perdición. Es una Jerusalén que está secuestrada por el ateísmo, por la perdición de la gente, pero ahí está Jerusalén. O sea, aquí la palabra está perfectamente, cabe el día de hoy. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Fíjense esto, mis hermanos. Está hablando de Sara, no está hablando de una ciudad, está hablando de Sara. Sara corresponde a la Jerusalén de arriba, la celestial. Es libre, porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz. Sara no daba a luz. Prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, Sara, porque más son los hijos de la desolada. Ella era desolada porque no tenía hijos, que de la que tiene marido. La que tuvo marido un tiempo fue Agar, porque tuvo un hijo con él.
Así que hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces, escuchen este tema, este punto, el 29. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al nacido según el espíritu, así también ahora. O sea que este es un problema que no es de hace 75 años, tampoco es un problema de hace 2000 años, es un problema de hace 4000 años. No es una cuestión de ahorita. El problema del Medio Oriente es un problema milenario, no es un problema centenario, ni es un problema de la actual juventud, ni del gobierno que hay ahorita en Israel. No, absolutamente nada de eso. Es un problema que viene desde la antigüedad, ¿sí? Abraham desobedeció, así de sencillo. Abraham desobedeció, le creyó el cuento a su esposa de que el hijo de la promesa iba a ser el de la esclava, porque pasaban los años y Dios no cumplía, ¿sí? Según ella, pero Dios siempre cumple, hermanos, solo que lo hace en su tiempo, no en el nuestro. Y pues se desesperó Abraham y tuvo un hijo con la empleada de su casa, o la chacha, y ahí nació Ismael, ¿sí? Que de ahí toma nombre una religión 600 años después de Cristo que se llama Islam. Esa es la base, Islam, de ahí viene Ismael. Bueno, entonces así es, esta guerra que trae 4000 años es una pelea entre dos hermanos. De eso se trata, y eso siguen diciendo ellos. Entonces, pero sabemos que en diferentes pasajes de la Biblia el Señor le da la promesa a Abraham, la confirma en Isaac y también en Jacob. O sea, el linaje de Dios está muy claro, está totalmente claro aquí en la palabra y en la Torá sobre todo. Vamos por favor a Génesis 17:8. Leamos allí. Génesis 17:8 dice la palabra: y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Quiero que nos retrasemos un capítulo anterior, por favor, Génesis 16. Acompáñenme, por favor, Génesis 16. Me viene a la memoria en este instante, mis hermanos. Génesis 15, para ser más exactos. Génesis 15:18. Génesis 15:18. Dice así la palabra, escuchen esta promesa: en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham. Abraham, todavía no se llamaba Abraham. Hizo un pacto con Abraham diciendo, escuche el pacto: a tu descendencia daré esta tierra. Abraham estaba en la tierra de Canaán. A tu descendencia daré esta tierra. Y escuchen desde dónde hasta dónde. Desde el río de Egipto, desde el río Nilo, hasta el río grande, el río Éufrates. Fíjate, mi hermano, que el territorio que ocupa Israel actualmente no es el territorio que le corresponde, es todavía mucho más que eso. Israel llegará a ocupar un territorio desde el río Nilo, que posiblemente comprende Alejandría también, hasta el río Éufrates. Estamos hablando de naciones como Jordania, gran parte de Irak, gran parte de Siria, el Líbano, el Israel que está ahorita, la península del Sinaí. O sea que todo eso le tiene que llegar a pertenecer a Israel. Fíjense, mis hermanos. Y en el 17:8, que fue el que vimos ahorita, dice: a ti te daré y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras. O sea que lo reconfirma el Señor. Toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Josué capítulo 1, por favor, vamos a ir en algunos pasajes rápido. Josué capítulo 1 dice así, versículo 3. Josué 1:3 dice: yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates. Toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio, hasta el mar Mediterráneo. Éxodo capítulo 32, perdón, segunda de Samuel. Vamos a segunda de Samuel primero allí. Segunda de Samuel. Segundo libro de Samuel capítulo 7, versículo 10. Segundo libro de Samuel capítulo 7, versículo 10. Miren que venimos desde Abraham, pasamos por Moisés, luego Josué y ahora llegamos a David.
Segunda de Samuel capítulo 7 versículo 10. Además, dice así: además yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más como al principio. Estamos viendo, mis hermanos, que la tierra que ocupa Israel en este momento y otras naciones alrededor es una tierra prometida por Dios a Abraham y a su descendencia. Entonces, Israel jamás será removido. Jamás Israel jamás van a conseguir el objetivo de quitar a Israel de allí. Jamás. ¿Por qué? Porque es promesa del Señor. Porque el Señor le ha concedido esta tierra a los judíos por heredad no temporal, por heredad perpetua. Y bendito sea Dios, mis hermanos, pero a mí me agrada mucho ver cuando los dirigentes saben de historia, porque tenemos en Latinoamérica, y caray, tenemos una cantidad de dirigentes bien ignorantes, hermanos. Híjole, y que hablan de este conflicto como si supieran, no tienen ni idea, no tienen ni idea. Pero el primer ministro israelí Netanyahu se paró ante la ONU hace un par de años o 3 años atrás y citó estos versículos. Me parece una cosa maravillosa. Ante todos los gobernantes de las naciones citó todos estos versículos y dijo: es que nosotros no estamos peleando por algo que no nos corresponde. La tierra en la que moramos, Dios nos la dio por concesión divina. Así dijo. Y dice así la Biblia y dice así las Escrituras. Esto es una maravilla. Ellos no están peleando por algo que no les corresponde. Ellos están peleando por la promesa de Dios sobre esa tierra. Ahora, ¿qué pasó? ¿Qué pasa? Vamos a Deuteronomio, por favor, capítulo 7. Deuteronomio capítulo 7. Dice la palabra, versículo 1 y 2. Deuteronomio 7, 1 y 2. Dice así la palabra: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra. Esto le decía a los judíos o a los hebreos cuando iban a entrar a la tierra prometida. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo. No hay ninguno de esos hoy en día. 7 naciones mayores y más poderosas que tú, dice, y Jehová tu Dios las haya entregado de delante de ti, y las hayas derrotado. ¿Las destruirás de qué? ¿Cómo dice? Por partecitas. ¿Las dejará unos tranquilos y a los otros sí? Dice: las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia, mis hermanos. Ni tendrás de ellas misericordia. Nosotros no podemos ser más amorosos que Dios. Esto es lo que la Biblia dice al respecto. Ay, qué pesar de los palestinos. Bueno, entonces no podemos estar diciendo ahorita qué pesar de tal cosa, porque es que todo viene en una cadena de situaciones en las que la palabra de Dios prevalece. Nosotros como cristianos debemos enfocarnos en lo que la Biblia dice respecto al conflicto, no en lo que el mundo dice, sino en lo que la Biblia dice. Y nos da muchísimo dolor que estas cosas pasen. Es más, mis hermanos, al primero que le da dolor es al Señor. Jesús lloró en esta tierra por la desolación, por la falta de fe de la gente, por la desesperación de ver mujeres llorando por un ser querido que se les había ido. El Señor le dolió, porque Él se compadece de nuestras debilidades, porque Él estuvo en un cuerpo igual. Por eso se hizo hombre Dios, para entendernos a la total perfección. Por eso no hay nadie que te pueda comprender mejor que el Señor. Y Él se dolió y se duele ahorita con todo lo que está pasando. Pero fíjese, esta fue la orden de Dios. Cuando ustedes hereden la tierra prometida, destruirán a todos los que ahí están y no tendrán misericordia de ninguno. ¿Por qué lo dice el Señor? Tiene un propósito el Señor. Dios tiene un propósito. ¿Sí? Miren, hermanos, les voy a decir algo muy serio, pero muy cierto. Yo creo que no nos queda mucho, vamos a verlo, pero no nos quedan muchos años, muy poquito nos quedan de que Cristo venga por su iglesia. Yo pienso que esta es la generación en la que estamos, que veremos eso y que seremos
gloriosamente participantes de la venida del Señor, por su iglesia. Nuestros nietos están muy pequeñitos. El nieto menor de nosotros va a cumplir 3 añitos y la mayor ya tiene 13 años. ¿Sí? Pero yo me atrevo a decir que los pequeñitos no van a crecer más de unos 7, 8 años. Y yo prefiero, mis hermanos, se los digo con mi corazón completito, sabiendo quién yo fui, sabiendo cómo está el mundo hoy, sabiendo cómo están las cosas hoy, que las escuelas, que la calle, que los amigos, que la corriente del mundo puede más que la misma instrucción que uno les dé en la casa. A veces puede más. Yo prefiero que se vayan para el cielo con el Señor, así chiquititos, a que crezcan y se pierdan con toda la perdición que hay hoy en día. Porque nadie te garantiza a ti que trayéndolos a la iglesia, que hablando con ellos en la casa, ellos vayan a crecer derechitos como palmera. No, hermano, fíjense que Dios por muchos años trató con Israel por medio de Moisés, luego por medio de Josué. Y dice la palabra que murió Josué y se levantó una generación que le valía gorro Dios, que no tenía ni idea de nada. Y luego esa generación se arrodilló a los Baales otra vez y a los ídolos de las naciones. Entonces íbamos a leer también, acompáñame por favor, Jueces capítulo 19, es el libro que sigue. Capítulo 1, capítulo 1, versículo 19. Jueces 1, 19, perdón, Dani. Jueces 1, 19 dice así, préstenle atención. ¿Cuál era la orden de Dios antes de que entraran a Canaán? ¿Cuál era la orden de Dios para los pueblos que estaban ahí? Que los exterminaran. Así de sencillo, hermanos. ¿Sí? ¿Qué haces tú con un plantío donde está lleno de serpientes y víboras y alacranes y todo? ¿Lo vas a regar? ¿Le vas a echar agüita para que crezca más? Pues hay que raerlo, ¿no? Bueno, en el versículo 19 del capítulo 1 dice: y Jehová estaba con Judá, quien arrojó a los de las montañas. Ya están dentro de la tierra prometida. Mas no pudo arrojar a los que habitaban en los llanos, los cuales tenían carros cerrados. Y dieron Hebrón a Caleb como Moisés había dicho, y él arrojó de allí a los 3 hijos de Anac. Todavía había gigantes. El 21, mas al jebuseo que habitaba en Jerusalén, ¿qué hicieron? ¿Y cuál era la orden? Exterminarlos. No lo arrojaron los hijos de Benjamín, y el jebuseo habitó con los hijos de Benjamín en Jerusalén. ¿Hasta cuándo? Hasta hoy. Ahora el 27 dice, el versículo 27 dice: tampoco Manasés arrojó a los de Betsaín. Fíjese, tampoco los arrojó, ni a los de sus aldeas, ni a los de Tanac y sus aldeas, ni a los de Dor y sus aldeas, ni a los habitantes de Ibleam y sus aldeas. Y sigue. El 29, tampoco Efraín arrojó al cananeo que habitaba en Geser. El 30, tampoco Zabulón arrojó a los que habitaban en Quitrón. ¿Nos estamos dando cuenta? El 31, tampoco Aser arrojó a los que habitaban en Aco. El 32, y moró Aser entre los cananeos que habitaban la tierra, pues no los arrojó. El 33, tampoco Neftalí arrojó a los que habitaban en Bet-Semes. O sea, las 12 tribus nadie arrojó, nadie obedeció. Dice: los amorreos acosaron a los hijos de Dan hasta el monte y no los dejaron descender a los llanos. ¿Por qué? Pues porque los dejaron ahí. Bueno, y así sucesivamente. Ahora, el capítulo 2 de ahí de Jueces, versículo 1 dice, présteme mucha atención, mi hermano, dice: el ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquim y le dijo a la gente: yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo: no invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar. Mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto?, dice el Señor. Por tanto, aquí viene la sentencia: yo también digo, no los echaré de delante de vosotros, sino que serán, ¿qué? Azotes. ¿Qué son los palestinos hoy para los judíos? Un azote. Dice: sino que serán azotes para vuestros costados, y sus dioses os serán tropezadero. Hoy adoran cualquier cosa que haya en Israel.
Cuando el ángel de Jehová habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró. Y llamaron el nombre de aquel lugar Boquim, que quiere decir los que lloran, y ofrecieron allí sacrificios al Señor. Esta es la consecuencia de la desobediencia de Israel, mis hermanos. Y esto los ha traído hasta el puro día de hoy. ¿Saben qué son palestinos en su palabra genérica y en su raíz genérica y hebrea? Son filisteos. Es la raíz de los filisteos, que fueron unos invasores que vinieron del mar Egeo y se metieron ahí. Pero ni siquiera son árabes y ni mucho menos islámicos. Pero el grupo islámico ortodoxo los ha tomado como ventaja para poder atacar a Israel. Pero fíjense, mantienen a la población palestina en un yugo total, los mantienen en la miseria y en un régimen de terror constante. Los primeros enemigos de los palestinos son los terroristas de Hamás. Ellos son los primeros enemigos. Tanto que en esta misma guerra, como en otras que han habido, otros conflictos, cuando Israel accidentalmente hiere o hace algo contra un ciudadano palestino, ellos mismos lo llevan para los hospitales de Israel y los atienden. Israel jamás ha atacado por sí. Israel no odia a las naciones alrededor. Lleva 75 años después de esta última generación defendiéndose. Es lo que ha hecho. Después de 1948, un año después de haber llegado a la tierra prometida, les plantearon guerra a los árabes. Y esa es la guerra árabe. Fíjense, un año después. Y ganaron. ¿Por quién ganaron? En 1967 lucharon por Jerusalén, por controlar Jerusalén. Y ganaron. ¿Por quién ganaron? Ahora se han decidido los líderes de estos grupos terroristas raer a Israel de la faz de la tierra. Hemos visto las promesas. ¿Lo lograrán? Bueno, no lo lograrán. Ya lo sabemos, porque la promesa de Dios con Israel ha sido firme para siempre y lo será hasta el fin. Ahora acompáñame al libro de Isaías, capítulo 27, por favor. Isaías 27. Y dice así la palabra de Dios. Porque la promesa de Dios sigue firme, mis hermanos. Dios no ha cambiado. La palabra de Dios es tan actual como hace desde 2000 años. Isaías 27 dice así el Señor. Isaías 27, 12 y 13. Dice así: acontecerá en aquel día, esto ya es 700 años antes de Cristo, mucho después de Salomón, y ya estaba en la época de los reyes. Y dice: acontecerá en aquel día que trillará Jehová desde ¿dónde? Desde el río Éufrates, otra vez miren, hasta el torrente de Egipto, abajo. Hijos de Israel, y vosotros hijos de Israel seréis reunidos uno a uno. Acontecerá también en aquel día que se tocará con gran trompeta, y vendrán los que habían sido esparcidos en la tierra de Asiria y los que habían sido desterrados a Egipto, y adorarán a Jehová en el monte santo en Jerusalén. ¿Cuándo será esto? Cuando Jesús venga físicamente, libre a Israel de la guerra del Armagedón y establezca el reino milenial, porque Jesús va a reinar 1000 años en esta tierra, porque esta tierra, este mundo se merece que haya un verdadero gobernante que sepa gobernar como lo va a hacer nuestro Señor Jesucristo. Y Apocalipsis 5:10, ¿saben qué dice? Que su iglesia gobernará con él en la tierra. A mí eso me llena de un gozo, hermanos. Híjole, no se imaginan cómo, hasta me sueño. Y yo, ¿qué me va a tocar gobernar? Aunque sea Chilpancingo, digo yo, aunque sea Ocotlán, lo que sea, aunque sea mi colonia, pero pues bendito Dios, somos reyes y sacerdotes, dice la palabra, ¿no? Las dos cosas se van a cumplir en el milenio. Bueno, sacerdotes estamos siendo ahorita porque le llevamos personas al Señor, los presentamos ante Cristo para que Él les perdone, no nosotros, para que Él les perdone. Jesús nunca dijo, Dios nunca dijo que nosotros íbamos a perdonar pecados. Ojo, por ahí hay hombres que perdonan pecados. Nosotros no perdonamos pecados, es Dios quien los perdona. Él es el único que puede perdonar pecados. Y somos reyes, vamos a ser reyes porque vamos a reinar con Jesucristo sobre la tierra. Bendito sea el Señor. Me agrada cuando comparto eso y lo leo. Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11, versículos 25 y 20 hasta el 27. Dice así, Romanos 11, 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Mire lo que nos dice el apóstol Pablo. Para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. O sea, nosotros no podemos ser arrogantes con los judíos, porque dice que ha acontecido a Israel
endurecimiento en parte. Sí, Israel lleva ¿cuántos años endurecido? Desde el día de Pentecostés hasta el día de hoy. Aunque los primeros 3,000 y luego los otros 5,000 fueron judíos, pero de ahí en adelante Israel jamás ha vuelto a dar fruto. Israel sigue siendo una nación incrédula. Pero aquí dice que es en parte. Dice, hasta que haya entrado ¿qué? La plenitud de los gentiles. ¿Cuándo será eso? Cuando Jesús venga físicamente. Porque ahorita los gentiles que somos salvos, en el rapto del Señor nos vamos. Y los que han muerto en Cristo resucitarán primero y nos reuniremos con el Señor en las nubes y estaremos para siempre con el Señor. Pero ahí no acaban los gentiles. También van a haber gentiles salvos en la gran tribulación. En el capítulo 7 de Apocalipsis llegan al trono de Dios y dice Juan, ¿y estos quiénes son? Le dice uno de los ancianos, ¿sabes quiénes son? Y dice, no, pues tú lo sabes. Y dice él, estos son los que han salido de la gran tribulación. Y ahí se cierra el tiempo de los gentiles y luego viene Jesús en la guerra del Armagedón. Entonces se cierra la plenitud de los gentiles, Jesucristo viene e Israel será salvo, como dice aquí la palabra. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito el 26, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Israel será perdonado hasta después del Armagedón, hasta después de que Jesucristo venga. Entonces, mis hermanos, el Señor tiene un asunto pendiente con Israel. El Señor tiene un asunto pendiente con Israel. Todavía. Hay una profecía, mis hermanos, en el libro de Daniel, que es el origen de todo estudio escatológico en la palabra de Dios. El que no estudia o entiende esta profecía de 70 semanas, de años, no puede entender la profecía. Y se hace, ¿cómo dicen? Bolas. Se hacen bolas con lo demás. Y no van a poder entender Zacarías, ni Mateo 24, ni Apocalipsis, ni nada de eso, porque la profecía de las 70 semanas es la raíz. Ahora, mis hermanos, fíjense, en esa profecía de 70 semanas, de años, dice que la semana 69 se cumplió cuando se le quitó la vida al Mesías. Eso dice la palabra. Ahí se cumplió la semana 69. Pero entre la 69 y la 70 hay un lapso enorme que dice que la 70 dice que confirmará el pacto con muchos y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Para que haya sacrificio y ofrenda tiene que haber un templo. Y los judíos sin templo no tienen identidad espiritual, fíjense. Lo único que ellos tienen de templo hoy en día, lo único que tienen de templo después del año 70, cuando el comandante Tito destruyó Jerusalén y destruyó el templo, lo único que les quedó a ellos es lo que hoy llaman el muro de los lamentos, que era uno de los muros del atrio que construyó Herodes, que en ese tiempo el templo era una de las maravillas enormes del Medio Oriente. Entonces, por eso ellos son desesperados orando al lado de ese muro de los lamentos y metiendo papelitos ahí, porque ellos siguen buscando a Dios en la roca. No han estado convertidos, no se han convertido a Jesús. Y el capítulo 9 de Daniel, en el versículo 27, creo, dice, no sé si estoy bien o no, en fin, dice que la semana 70 comienza con un pacto. Ahora, fíjense, mis hermanos, en la explanada de las mezquitas o el monte del templo en Jerusalén, donde está la cúpula de la roca y todo esto, hay un sitio que es el sitio sagrado de las 3 religiones monoteístas del mundo, que es el islamismo, el cristianismo y el judaísmo. Todos los 3 adoramos a un solo Dios. Todas las religiones del mundo, especialmente, excepto estas 3, adoran muchos ídolos, adoran muchos dioses. En México hay muchos dioses. La diosa del colchón, la de la escupa, la del allí, la del santo, yo no sé qué, las 10,000. No, es una cosa tremenda. Pero estas religiones tienen en común un lugar, y es el monte allá del templo. Hay una mezquita allí que contiene una roca, y de esa roca se dice, primero, que en esa roca, en ese lugar, estaba el lugar santísimo del templo de Herodes, ahí del templo de los judíos.
También se dice que en esa roca Abraham iba a sacrificar a Isaac. Y también se dice que de esa roca se elevó al cielo Mahoma. Eso dicen los islámicos, 600 años después de Cristo. Entonces, hermanos, los judíos necesitan construir su templo. Y lo van a construir porque la palabra dice que a la mitad de esa semana el anticristo, que es el que va a gobernar, hará cesar la ofrenda, hará cesar la obra, hará cesar todo el ministerio sacerdotal que se lleve allí. Entonces va a haber un templo, se va a construir un templo. Si usted se mete a internet y pone el templo, el ministerio del templo en Israel, y se va a dar cuenta que ya tienen todos los preparativos. Hay una clase sacerdotal que viene desde los años 90 preparándose, de acuerdo a Aarón, preparándose para servir en ese templo. En segunda de Tesalonicenses dice la palabra de Dios que en ese templo entrará el anticristo y los judíos lo adorarán como Dios, y ese será el colmo de Israel. Entonces la ira de Dios será derramada, mis hermanos. Ahora, este pacto tiene que existir entre palestinos y judíos, porque ese templo, ese monte está bajo la autoridad de Jerusalén, bajo la autoridad judía, pero la obra ministerial que se lleva ahí la tienen los musulmanes. Los judíos ni siquiera suben allá porque creen que eso es violar la santidad de donde una vez estuvo el templo, porque al lugar santísimo solo entraba el sumo sacerdote y ellos no se consideran dignos de subir ahí. Entonces se la pasan en el muro de los lamentos. Sí pueden subir, y tú también y yo, pero nada más de visita, pero no a orar. No se puede orar ahí. Eso solo le pertenece a los musulmanes. Y para que puedan construir un templo los judíos allí, ¿qué tiene que pasar? O guerra o un pacto. Pues la Biblia dice que va a haber un pacto. Ahora, mis hermanos, para que estos últimos puedan reconstruir su templo, tiene que haber un hombre que ponga orden. Las instituciones no han podido. Las Naciones Unidas están más cargadas a Irán que a Israel. Las Naciones Unidas no llaman ni siquiera grupos terroristas a los que son terroristas. Este pacto lo hará posible el anticristo, el falso Mesías al cual los judíos recibirán y adorarán. Ahora hay una cosa muy importante que entender, mis hermanos. Esta profecía de las 70 semanas está dedicada única y exclusivamente a Israel. La iglesia no tiene nada, ni arte, ni parte allí. Desde hace casi 2000 años no hay templo en Jerusalén. ¿Sí? Pero el pacto para que se construya el templo puede suceder de un momento a otro. Y una guerra como la que estamos viendo ahorita, que va a escalar posiciones. Esta mañana el anuncio en las noticias es que Netanyahu sigue firme para pasar a un nuevo nivel de ataques. Irán ya dijo, nuestros gatillos están listos para disparar también. Y pues los aliados y Estados Unidos, que ya acercó allí armamento. No es una guerra cualquiera, no es un conflicto cualquiera, es algo que va a escalar dimensiones que pueden llegar a que en el Medio Oriente se elija un hombre que dé paz en el Medio Oriente, y ese hombre va a ser el anticristo. Pero mis hermanos, cuando este pacto en el Medio Oriente y los judíos puedan construir su templo, cuando se dé este pacto, iniciará lo que en la Biblia se llama la tribulación o la gran tribulación, y a este mundo le quedarán ¿cuántos años? 7 años. En el 2033 se cumplen con nuestro calendario 2000 años, o sea 2 días, y dice en Oseas, y en el tercer día nos dará vida el Señor. Jesucristo resucitó tempranito del tercer día. Entonces, tempranito empezando el milenio, podemos esperar muchas cosas. No estamos dando fechas, pero sí estamos diciendo que todo lo que está pasando ya está escrito, y que todo lo que está pasando ahorita nos estamos acercando cada vez más a la venida de nuestro Señor Jesús. No estamos para estar diciendo, no, pues todos los días hay guerras y todos los días disparan. No, hermanos, decir eso es una ignorancia tremenda, tremenda, hermanos. A la mitad de los 3 años y medio, cuando los judíos adoren al anticristo, se derrama la ira de Dios. Y la Biblia enseña, mis hermanos, que la iglesia será levantada antes de estos eventos finales. La iglesia se va antes. ¿Por qué lo dice? Porque el conflicto que Dios tiene con Israel es con Israel, no con la iglesia.
La iglesia no tiene nada que hacer ahí. El asunto de Dios con la iglesia ya quedó sellado el día de Pentecostés. Nosotros ya estamos listos para irnos. Nosotros ya estamos preparados para irnos. Si has nacido de nuevo. Si no has nacido de nuevo, hay que hablar. Hermanos, los cristianos nacidos de nuevo seremos arrebatados por Cristo cuando Él nos llame para encontrarnos con Él en las nubes. El mundo incrédulo y perverso, hereje y blasfemo, sufrirá la ira de Dios en este mundo, en carne. Parece ser, porque la Biblia no nombra América, que cuando Jesucristo venga este continente no estará. Parece ser. Es muy probable que no, porque más de 2.000 millones de habitantes se irán, se destruirán en esos 7 años. Y más o menos desde Alaska a la Patagonia, casi eso es lo que sumamos, casi eso. Entonces, mis hermanos, la palabra de Dios dice que no estamos puestos para ira. Es que no existe razón alguna para que la novia de Cristo esté aquí en aquellos días, porque no es para nosotros la cosa. No tenemos por qué estar ahí. ¿Por qué está enviando el presidente Obrador a recoger mexicanos allá? ¿Por qué? Pues porque la cuestión no es con mexicanos. Y los de cada país, ¿por qué están recogiendo los suyos? Pues porque no es con ellos la cosa. Ahora, ¿qué tal que los dejen ahí? ¿Qué tal que hubiera el presidente que hay 200 mexicanos? Que los maten. No, pues no. Ese no es el actuar. El de Dios menos con su iglesia. Si Dios va a derramar la ira sobre este mundo, dice en 1 de Tesalonicenses 5:9 que Él no nos ha puesto para ira. Y en 1 de Tesalonicenses 1:10 dice que Jesús nos librará de la ira venidera. Amén. Entonces Cristo arrebatará a su iglesia. Juan 14 del 1 al 3 dice: creéis en Dios, creed también en mí. ¿Sí? Me voy a ir porque muchas moradas hay en la casa de mi Padre, y si os preparara el lugar, vendré y os tomaré a mí mismo, os arrebataré a mí mismo, para que donde yo esté vosotros también estéis. Bendito sea Jesús. Ahí en el frontal de su boletín dice que seremos arrebatados en un abrir y cerrar de ojos, que esto mortal será transformado y lo corruptible se volverá incorruptible. En 1 de Tesalonicenses 4:16, que es un versículo, como dice Pedrito, muy manoseado, dice que el Señor mismo con voz de trompeta descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y nosotros los que hayamos quedado seremos arrebatados con ellos para encontrar al Señor en las nubes. Ahora, mis hermanos, les voy a recomendar que lean la primera carta de Juan. Hay ahí muchas, así claras, unas 7 características, léalo hoy, que debe tener una persona que ha nacido de nuevo. Si tú has nacido de nuevo realmente, lee primera de Juan e identifícate, porque tiene varios pasajes que dice clarito: el que es nacido de Dios no hace esto, el que es nacido de Dios no practica el pecado, el que es nacido de Dios es justo, el que es nacido de Dios vence al mundo. Todas esas cosas, mis hermanos, son el espejo de mi alma para yo saber si estoy o no. Es en serio esto. Jesús no hay otra chance que nacer de nuevo. 2 veces se lo dijo a Nicodemo: de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no verá el reino de los cielos. No se trata de entender nada más un pasaje, no se trata nada más de por allá leer o de poner versículos en el espejo, nada más. No. Se trata verdaderamente de que Cristo viva aquí adentro. En Romanos dice que el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Él. Y el que tiene el Espíritu de Cristo, hay unas características que están en la primera carta de Juan. Léanlo, por favor. Por ejemplo, vive en arrepentimiento y confesión ante el Señor. Ama y obedece la palabra de Dios. Ama la justicia y hace justicia. No vive en el pecado como manera habitual de vivir. Ama a los demás y no vive en el rencor. Hay gente que todavía vive en muchos rencores, y Cristo ya viene. Y gente todavía: yo no le hablo a mi tía, yo no le hablo a fulano, y hasta hermanos en Cristo, enojados con otros hermanos, pastores a pastores, hermanas con hermanas. Entonces, mis hermanos, el que es nacido de nuevo reconoce que Cristo es el Mesías y que Dios se ha manifestado en carne, vive por fe sin ser dominado por el mundo. 1 Juan 5:4 dice eso: el que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Y qué es lo que ha vencido al mundo? Pues nuestra fe. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que vive por fe
y las cosas del mundo no lo dominan. Qué bueno que tengo un coche, pero igual si no lo tengo, Jesús sigue siendo mi Señor. Qué bueno que tengo una buena casa, pero si no la tengo, Jesús sigue siendo mi Señor. Nuestra mirada es en el autor y consumador de la fe, no en lo que Él nos da, sino en el autor y consumador de la fe. Ahora, mis hermanos, para terminar, muy sencillo, ¿qué debemos hacer mientras Cristo viene por nosotros? ¿En qué nos debemos ocupar? Es muy fácil. Segunda de Timoteo 4:8. Mire, son 5 puntitos, si los quiere usted apuntar ahí. Hay más cosas, pero yo les quiero compartir 5 puntitos. ¿Qué debemos hacer mientras Cristo viene por nosotros? Segunda de Timoteo 4:8, ¿qué dice? Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Debes amar la venida del Señor, añorarla, orar por ella, pedir: Señor, ven. ¿Cómo termina la palabra de Dios allá? Sí, ven, Señor Jesús. Así termina el Apocalipsis. Ven, Señor Jesús. Ese ven, Señor Jesús, Cristo viene, es Maranata. Así deberíamos de saludarnos todos: hermano, buenos días, Maranata, Cristo viene. Hay que amar la venida del Señor. Segundo punto, segunda de Timoteo 4:1-2. Segunda de Timoteo 4:1-2. Dice la palabra de Dios: por lo demás, no, ese no es, pero ahí va nuestro hermano. Segunda de Timoteo 4:1-2 dice así: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. ¿Sí ven? En su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende y exhorta con toda paciencia y doctrina. Entonces, ¿en qué debemos ocuparnos, mis hermanos? En compartir la palabra de Dios. ¿Sí? Primero, amar la venida del Señor y compartir la palabra de Dios donde más se pueda. Tercero, primera de Tesalonicenses 4:18. ¿Qué dice la palabra en primera de Tesalonicenses 4:18? Dice: por lo tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Si la iglesia fuera a pasar por la gran tribulación y por la ira de Dios, pues ¿para qué nos alentamos? Está como raro, ¿no? Oye, aliéntate porque te van a matar de una manera que ni te imaginas. Pues no, esto lo dice después de decir que seremos arrebatados con el Señor. Entonces, alentaos los unos a nosotros. Entonces, ¿qué debemos hacer? Amar la venida del Señor, compartir la palabra donde más se pueda y animarnos unos a otros. Mire, eso es todo. Ahora, cuarto, Sofonías capítulo 2 versículo 3. Sofonías capítulo 2 versículo 3. Buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio. Buscad justicia, buscad mansedumbre, quizás seréis guardados en el día del enojo del Señor. ¿Qué debemos hacer, hermanos? Humildes y mansos. Humildes y mansos. Poco manso soy yo, pero ahí está trabajando el Señor. Humildes y mansos. Sí, humildad, hermanos, mansedumbre. Hay parejas que todavía viven agarrados del chongo, hermanos. Amigos que todavía se pelean por cualquier cosa, hermanos. La iglesia vive más ocupada en solucionar problemas de esos que evangelizar. Qué tremendo, hermanos. Ay, hermano, ore por mi esposa, hermanos, que no me habla, hermanos, hermano, mire, ayúdeme, hermano. Humildes y mansos, ¿sí? Algunos creemos que nos las sabemos todas, Tenemos que bajarnos de ahí, mis hermanos. Ser humildes y mansos, ¿sí? Y el quinto, Lucas 21:36. Lucas capítulo 21 versículo 36 dice: velad pues en todo tiempo, ¿qué? Orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar de pie delante del Hijo de Dios. Entonces, ¿qué debe estar haciendo la iglesia, mis hermanos? Amando la venida del Señor, compartiendo la palabra de Dios donde más se pueda, animándonos los unos a los otros, siendo humildes y mansos y orando en todo momento por Israel, por los incrédulos de tu familia,
por la gente que no conoce a Cristo, por las maneras en que tú puedes compartir del Señor a la gente. Por lo demás, no nos preocupemos. Estos conflictos no tienen que ver con nosotros. La iglesia de Cristo se va de aquí, e Israel va a sufrir lo indecible. Último tip, final, el último. Este es el peor Israel de todos los tiempos, espiritualmente hablando, porque es el Israel que va a recibir al anticristo. Es el Israel que va a adorar a este hombre, y eso llenará el colmo de la paciencia de Dios y derramará su ira. Está terrible la cosa. Ya empezaron a sufrirlo. Sin embargo, Dios augura la victoria, porque Él mismo vendrá en persona a salvar a su nación. Pero preparémonos con todas estas cosas, mis hermanos. Somos de Cristo. Que el Señor les bendiga y animémonos los unos a los otros. Ánimo, Pedrito, gracias. Pedrito me da mucho ánimo, siempre nos damos ánimo, hermano, el Señor ya viene, nos escribimos mensajes y todo eso. Manda mensajes, mándale a los hermanos, Cristo te ama, Cristo ya viene, Dios te bendiga. No pelees con nadie, no te enojes sigue adelante, mi hermano, Cristo ya viene, deja de enojarte, Cristo ya viene. Iván, deja de enojarte, por favor. Ya viene el Señor. Ya, mansedumbre, humildad, orando, compartiendo del Señor y todo lo demás. Amén. Amadísimo Dios bendito, te damos muchas gracias por este momento que nos has permitido compartir de tu palabra, Señor. Gracias por esta congregación, Señor. Gracias por esta congregación La Puerta, Padre, donde indudablemente tú te manifiestas siempre y en todo momento. Te damos muchas gracias por todo, por la conversión que nos has dado, porque vives en nosotros, Jesucristo, en tu Espíritu, porque has cambiado nuestras vidas, porque nos has hecho nacer de nuevos, porque los conflictos actuales, aunque nos asombran y nos duelen, no nos corresponden, no tienen que ver con nosotros, y nosotros nos iremos contigo, Señor. Gracias por estas promesas de tu palabra. Te esperamos, Señor. Ven, Jesús. Sí, ven, Señor Jesús. Te esperamos, Señor. Nuestra mirada está puesta arriba, donde estás sentado tú, Señor Jesucristo. Ven pronto, Señor. Gracias, por siempre, Señor. Gracias, amado Dios, en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y a los que nos han seguido allí en la pantalla, les deseamos que el Señor les dé paz. Si no has entregado tu vida a Cristo, hoy es el momento de hacerlo. No esperes más. Cristo pronto viene, y que tú seas uno de los que también nos acompañe en la partida de la iglesia. Que Dios te bendiga. Hasta la próxima.